Este es un video para recordar cómo se realizan los asientos de diario, cuál es el análisis que debemos realizar a la hora de hacer un asiento de diario y para lo cual vamos a utilizar el ejercicio de Héctor Blanco. ¿Qué debemos analizar o qué debemos tomar en cuenta a la hora de realizar un asiento de diario? Importante, que siempre hay una causa y siempre hay un efecto. Después vamos a analizar si en la transacción que estamos revisando incluye un activo, un pasivo o un ingreso. Y esa actividad principal que corresponde a un activo o un pasivo, ¿de dónde provienen los recursos? También nos podemos preguntar ahí. Y después, si ese activo o ese pasivo, ese ingreso, patrimonio, etcétera, aumenta y disminuye. Acordémonos que el análisis que debemos realizar de todas las cuentas contables está centrado en eso, en si aumenta o disminuye. Y después, tener claro dónde aumentan los activos, dónde aumentan los pasivos, dónde disminuyen los ingresos, dónde disminuyen el patrimonio. También tenemos que tener en cuenta la doble partida. ¿Qué es doble partida? Acordémonos que siempre el debe y el haber deben ser iguales, que siempre hay un efecto, una causa, y que siempre tenemos un bien y hubo un recurso para poder lograr ese bien o cumplir con esa obligación. Para analizar y entender lo que son los asientos de diario, vamos a utilizar el ejercicio de Héctor Blanco. Ok, vamos a leer cada una de las transacciones y así vamos a ir completando todo el ejercicio. Nos dice, el ingeniero Héctor Blanco ha decidido constituir una empresa de servicios de soporte informático. La empresa abrió el pasado mes de febrero y aún no ha realizado ningún registro. Las transacciones del mes de febrero de 2012 de la empresa del ingeniero Blanco son las siguientes. Ahí estamos hablando primero de una empresa individual de responsabilidad limitada, no hablamos de una sociedad, no hablamos de varios socios que se unieron para formar una empresa. Vamos a ver los cambios que existen con referente a una empresa como tal o a una sociedad. Febrero 1. Dice, se constituye la empresa para lo cual el ingeniero Blanco aporta la suma de 500,000 en efectivo, los cuales deposita en una cuenta del Banco Nacional. Además, aporta un terreno con edificaciones valorado en 10 millones el terreno y 15 millones el edificio. Y equipo de cómputo. Entonces, el primer análisis. ¿Qué o cuál es la actividad principal? Bueno, la constitución de la empresa. ¿Qué aporta el señor Blanco? Bueno, aporta un banco, porque dice que aporta efectivo banco, aporta un terreno, aporta un edificio y aporta un equipo de cómputo. ¿Qué es el banco? ¿Qué es el terreno? ¿Qué es el edificio? ¿Qué es el equipo de cómputo? Son activos, ¿ok? ¿Dónde aumentan los activos? En el debe. ¿Y por qué están aumentando? Bueno, porque antes en la empresa no había banco, antes no había terreno, antes no había edificio, antes no había equipo de cómputo y ahora sí lo hay. Entonces es un aumento de mis activos. Los aumentos del activo están al o se registran al debe. Entonces tenemos 5 millones, un terreno de 10 millones y 15 millones el edificio y dice que 3.750.000 el cómputo. ¿De dónde provienen todos estos activos? Provienen del capital Héctor Blanco. Aquí no hablamos de capital social porque es una empresa individual. Es la diferencia con respecto a una contabilidad para sociedades. Y realizamos la sumatoria. Ese sería nuestro primer asiento. 2 de febrero.
Compra en Office Depot suministros de oficina para utilizar en el negocio, los cuales le costaron 186,500 más el 13% del IVA. Aquí no nos están diciendo que los va a gastar en el mismo mes, por lo cual asumimos que son suministros de oficina que vamos a utilizar por varios meses. Por esto, entonces, ¿qué estamos adquiriendo? Un inventario de suministros de oficina porque son para varios meses. Recordemos que si lo utilizamos en el mismo mes, usamos gasto porque lo vamos a usar, lo vamos a consumir, lo vamos a devengar. Este nos va a servir para varios meses, por lo que no podemos utilizar la cuenta de gasto para no afectar nuestra utilidad del mes de febrero. ¿Ok? Adicional nos dice que es con IVA, ¿verdad? Y dice que es más IVA. Entonces, para registrar el IVA, al ser un impuesto recuperable, utilizamos siempre la cuenta de pasivo IVA por pagar. Pero esta cuenta IVA por pagar puede ser utilizada al debe, que sería un crédito fiscal acá, o bien un haber, que se convertiría en un pasivo, en el tanto cuando lo utilizamos cuando le cobremos al cliente ese impuesto al valor agregado. Entonces nos dice que son 186,500 más IVA, que sería en este caso el 13%. Entonces a los 186,500 por el 13%, lo podemos poner también así o como decimal, como gusten, ya nos da 24,245, que sería nuestro IVA, nuestro crédito de IVA. Compra, entonces hablamos de banco o efectivo. Se cancela al contado. ¿Qué le cancelo yo a mi proveedor de suministros de oficina? Las dos cosas, tanto el IVA como el costo del inventario. Este se convierte en un inventario de uso que vamos a ir utilizando o consumiendo o devengando en los siguientes meses. ¿Ok? Luego habla el 13 de febrero, el 3 de febrero, que adquiere un crédito de mesas para las computadoras y sillas ergonómicas a un costo de 755,000. Aquí no nos habla del IVA, ¿verdad? Pero si hablamos de computadoras, sillas, hablamos de mobiliario y equipo de oficina. ¿Cuál es nuestra acción principal? Bueno, estamos adquiriendo mobiliario y equipo de oficina. ¿Qué es el mobiliario y equipo de oficina? Es un activo. ¿Qué le está pasando al activo mobiliario y equipo de oficina? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, porque antes no teníamos mobiliario y equipo de oficina y ahora sí tenemos mobiliario y equipo de oficina en 755,000. El activo mobiliario aumenta al debe. Lo ponemos al debe. Y dice que se adquiere a crédito. Cuando hablamos de crédito, quiere decir que no lo estamos pagando en este momento, sino que nos origina una deuda. ¿Cómo podemos llamar esa deuda o esa cuenta para registrar la deuda? Cuentas por pagar. ¿Por qué cuentas por pagar? Cuentas por pagar lo usamos cuando estamos con proveedores que le compramos algo. Usamos documentos por pagar cuando firmamos algún documento, cuando vamos al banco y sacamos un préstamo, firmamos una prenda, una letra de cambio, un pagaré. En este caso, solamente estamos adquiriendo los 755,000 que le vamos a pagar después. Aquí no nos habla nada del IVA, no nos dice que tiene IVA. Si tuviese IVA, entonces incrementamos el IVA dentro del costo del mobiliario. Llegamos al 6 de febrero y me dice, brinda el primer servicio
de soporte informático. Acordémonos, si nos vamos para acá, que él prestaba, el ingeniero Héctor Blanco, era una empresa que se dedicaba a servicios de soporte informático, es decir, esa es su actividad económica. Entonces, si es su actividad económica, es la que me va a generar los ingresos por servicios. Pero bueno, vamos a ver, aquí tenemos ingresos por, lo primero, ingresos por servicios. ¿Ah? Porque dice que lo brinda el servicio, o sea, ya prestó ese servicio, ya lo devengó, por un monto de 2.500.000 más el IVA. Entonces, el IVA yo se lo tengo que cobrar al cliente, en este caso, ¿verdad? A Moviestrella. Y dice que también es el 13%. ¿13% de qué? De los 2.500.000 que le estoy cobrando por mis servicios. Ahora bien, esa es la actividad principal. Estoy prestando mis servicios. Ahora, de esos servicios, ¿cómo los recupero? ¿Cómo me los pagan? Bueno, dice que él paga el 50% en efectivo. Si paga el 50% en efectivo, estamos hablando de un banco. Recibimos dinero. Acordémonos que afectamos la cuenta banco cuando recibimos el dinero o cuando sale el dinero. Antes no podemos tocar nuestra cuenta banco. Dice que paga el 50%, ¿eh? Pero paga el 50% ¿de qué? De las dos cosas, tanto del ingreso como por el IVA, ¿eh? Porque las dos es las que yo voy a utilizar o le voy a cobrar al cliente, tanto los 2.000.000 como los 325. ¿Eh? Entonces, 50, me faltó aquí, ¿verdad? ¿Okay? Eso es lo que yo le estoy cobrando. Dice, y el resto lo cancelará 30 días. Si me lo cancela a 30 días, quiere decir que no estoy recibiendo el dinero. Entonces, me genera una cuenta por cobrar. ¿Eh? Y bueno, era el 50%, entonces sería pues la mitad. Doble partida, debe y haber, siempre deben ser iguales. 2.825.000, 2.825.000 al haber. ¿Ok? 8 de febrero. Paga un anuncio en el periódico de La Nación para promocionar sus servicios, el cual pagó 465.000 más el 13% del IVA. Servicio de publicidad. La publicidad siempre, según también nos dice la normativa, es un gasto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo utilizamos, ¿verdad? Pagamos al periódico La Nación y generamos un gasto por publicidad. ¿Dónde? ¿Qué le está pasando a ese gasto? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, porque antes no teníamos ese gasto por publicidad y ahora sí lo tenemos, 465.000. Nos dice que tenemos más el IVA, porque también tenemos que pagarle las dos cosas al proveedor de la publicidad. Entonces tenemos IVA por pagar. ¿Verdad? Paga un anuncio. Si hablamos de pago, quiere decir que inmediatamente sale nuestro dinero del banco o efectivo y pagamos las dos cosas. ¿Eh? ¿Okay? Tal cual cuando vamos a comprar hamburguesas a McDonald's, pagamos la hamburguesa y pagamos el IVA, ¿verdad? Compramos una computadora, pagamos el costo por la computadora más el IVA. Igual. Ahora bien, dice, una de las computadoras que utiliza en el negocio se le dañó y la manda a reparar. Dicha reparación tuvo un costo de 125.000 más el 13% del IVA. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es la actividad principal? Si hay una reparación que nos están haciendo a la computadora, nos prestaron el servicio ya, ¿cierto? Se devengó ese servicio. Por lo tanto, hablamos de un gasto por reparación. ¿Ah? Gasto por reparación.
¿Qué está pasando con ese gasto? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta porque antes no existía ese gasto. Está aumentando todos los gastos del periodo, ¿verdad? Entonces tenemos un gasto por reparación de 125,000. Pero nos dice que es más el IVA. Por punto 13 también lo podemos hacer de manera decimal. Y tenemos el IVA por pagar. ¿Verdad? Siempre el IVA por pagar va a ir del lado o va a ir junto con la transacción que lo origina. Ven que aquí lo origina un gasto, este IVA. Este IVA lo estamos registrando producto de un gasto, entonces también está al debe, al igual que el gasto. En este que teníamos aquí, que era cuando prestábamos los servicios de soporte, ¿quién originaba el IVA? El ingreso por servicios. Entonces, el IVA va del lado del ingreso por servicios. También es una pista por ahí para que se puedan guiar. ¿Okay? ¿Qué tenemos el 12 de febrero? Tenemos una firma de un contrato de servicios de soporte en línea con Fundex por la suma de 4 millones más el 13% de IVA, el cual tendrá una vigencia de 4 meses para iniciar las labores de soporte. Le pide al cliente un adelanto del contrato, el cual se lo paga en ese momento. Para calcular el adelanto, considere el IVA. Nos está dando, dice, un adelanto del 20%. Entonces, aquí no hemos prestado todavía el servicio, pero sí recibimos dinero, o sea, recibimos un banco. ¿Qué estamos recibiendo? Bueno, nos dice que del contrato general y que consideremos el IVA, o sea, de los 4 millones, ¿verdad? Por el 1.13. ¿Y por qué por el 1.13? Bueno, porque hay que incluirle el IVA. 4 millones es el 100% y el 13% es el IVA. Entonces, ¿qué vamos a sacar ahí? El total del contrato. Pero ¿cuánto me están entregando en esa fecha, en el 12 de febrero? Solamente el 20%. Eso es lo que yo estoy recibiendo en mi banco. ¿Y producto de qué? No he prestado el servicio. Próximamente lo voy a prestar. Pero por ahorita es un ingreso cobrado o recibido por adelantado o por anticipado. Aquí recibo los 904. Este ingreso recibido por adelantado es un pasivo. Acordémonos que adquirimos la obligación de prestarle el servicio al cliente porque recibimos anticipadamente el dinero de una parte. Entonces, tenemos un aumento en nuestro banco porque recibimos el dinero. El banco o el activo banco aumenta al debe y el ingreso cobrado por adelantado, que es un pasivo, es una deuda que tenemos de prestar ese servicio, ¿verdad? O una obligación, para decirlo de otra manera, es un pasivo. Antes no teníamos esa deuda o esa obligación con mi cliente, ahora sí la tenemos, entonces está aumentando. ¿Dónde aumentan los pasivos? Al haber. 15 de febrero. El cliente Z le solicita una cotización de servicios de mantenimiento preventivo de equipo y el ingeniero Blanco le envía una cotización por 2.300.000 más el IVA. ¿Qué registro contable deberíamos realizar acá? ¿Prestamos el servicio? ¿Recibimos dinero? No, ninguna de las anteriores. Simple y sencillamente lo que hicimos fue enviar una cotización. Entonces, no se hace ningún asiento. ¿Okay? Todavía no se ha devengado ese servicio, no lo he prestado, no recibí ningún anticipo. Simple y sencillamente fue una cotización. 18 de febrero. El ingeniero Blanco, como ve que el negocio está creciendo y tiene
en sus computadoras información valiosa, por lo que decide si suscribir un seguro contra incendios para proteger sus instalaciones y el equipo, por lo cual pagó una prima de seguros semestral a Links por un monto de 1.200.000 más el 13% de IVA. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Transacción inicial o transacción principal? Héctor Blanco adquiere un seguro, pero ese seguro lo consumo en todo el mes de febrero o me dura para varios meses. ¿Sería correcto registrar un gasto en el mes de febrero? ¿Lo voy a gastar todo en el mes de febrero? ¿Lo voy a consumir todo en el mes de febrero? ¿Lo voy a devengar todo en el mes de febrero? No, correcto, son para 6 meses. Entonces, si hablamos anteriormente de ingresos recibidos por adelantado, aquí estamos hablando de un seguro pagado por adelantado, porque aún no han transcurrido los 6 meses que incluye esa póliza. Ese seguro pagado por adelantado de 1.200.000, ¿ah? Me dice que tiene un IVA por pagar, porque es más IVA del 13%, ¿verdad? Y me dice que lo pagué, suscribe, pagó una prima. Entonces tenemos un banco. ¿Y qué le pago yo a Links? Bueno, las dos cosas. ¿Qué es este seguro pagado por adelantado? Si hablamos anteriormente que cuando recibimos dinero por adelantado, hablamos de un pasivo porque adquirimos la obligación de cumplir con ese servicio, aquí hablando de seguro pagado por adelantado o cualquier cosa pagado por adelantado, hablamos de un activo. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho a cobrar, y acordemos lo que es por cobrar es un activo, tengo el derecho a cobrar ese seguro. Ese seguro me quedaría, fuera como si pudiéramos decir ahí, seguro por cobrar, ¿verdad? Durante los próximos, ¿qué? 6 meses. Entonces, resumen, lo cobrado por adelantado es un pasivo. Lo pagado por adelantado es un activo. Lo cobrado por adelantado me genera una obligación de prestar el servicio. Por eso es un pasivo. Lo pagado por adelantado me genera el derecho a cobrar un servicio o un seguro en este caso. Entonces es un activo. 28 de febrero. Se contrata a un asistente en computación para que le ayude a la asesoría, el cual le pagará un salario mensual de 350.000. No me ha prestado el servicio, apenas lo contraté, ¿cierto? No tengo ninguna deuda con él. Todavía no he devengado ese servicio, ese gasto. Por consiguiente, no hay registro en esa transacción. 22 de febrero. La factura del cliente Moviestrella, le factura al cliente Moviestrella, un servicio adicional de diseño de página web por la suma de 650.000 masiva. Como es un servicio extra, el ingeniero Blanco le pide que le firme una letra de cambio en garantía de pago. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Bueno, hay un ingreso por servicios, porque el señor Héctor Blanco se dedica a prestar servicios informáticos. Entonces tengo un ingreso por servicios. ¿Eh? ¿El ingreso está aumentando o disminuyendo? Está aumentando, porque antes no teníamos ese ingreso, ¿cierto? Ahora se lo prestamos, entonces aumenta nuestros ingresos por servicios del mes por 650.000, pero me dice que es más el IVA, o sea, por 1%.
0.13. Y este sería mi IVA. IVA por pagar del lado de la transacción que me lo origina. ¿Verdad? Y dice que le firma una letra de cambio. Al firmar letra de cambio, estamos hablando de un documento. Hay una firma de por medio de un documento por cobrar. ¿Verdad? ¿Qué me va a pagar ese cliente o qué me le voy a hacer yo firmar para que me pague en ese documento? Pues las dos cosas. Me tiene que tanto el costo como el IVA. ¿Ah? ¿Qué pasa el 25 de febrero? El cliente Moviestrella le hace un abono del 25% del servicio contratado el 22 de febrero, o sea, de este que tenemos acá. ¿Ah? Nos abona una partecita de este documento, el 25%. Si nos debía el 25%, ahora nos abona. Si nos está abonando, quiere decir que aquel cliente nos dio dinero. ¿Ah? Si nos dio dinero, estamos usando o deberíamos usar la cuenta banco, porque estamos recibiendo dinero. ¿Qué le pasa a mi activo banco? ¿Está aumentando o disminuyendo? Está aumentando porque recibo dinero, entra plata a mi cuenta bancaria. Si aumenta, ¿dónde aumenta el activo banco? O los activos aumentan al debe. ¿Verdad? ¿Y en cuánto va a aumentar? Dice que me pagan el 25% de mi servicio de este día, del 22 de febrero. Recibo banco, pero ¿cuál es mi actividad principal? ¿Por qué es que yo recibo ese banco? Bueno, porque está disminuyendo, ¿cierto? Abonándole a mi documento por cobrar. ¿Eh? Esa es la actividad. Me está abonando a mi documento por cobrar 183,625. Ya no ingresos, porque ya yo ingresos los registré. Ahora, ¿qué está haciendo aquí? El abono, la disminución a mi documento por cobrar. Si nos imaginamos las cuentas bancarias, así sucede. Aumentan y disminuyen y al final obtenemos un saldo, ¿cierto? Para saber cuánto nos queda al final en nuestra cuenta bancaria del mes. ¿Qué nos imaginamos aquí que está pasando en mi documento por cobrar? Mi documento por cobrar es un activo que aumenta al debe. Aumentó aquí en 734,500, pero luego me abonaron. ¿Qué le pasó a ese documento por cobrar? En este día 25, disminuye, ¿cierto? Porque me están abonando, ya no me deben los 734, sino que me deben los 734,500 menos los 183,625. ¿Verdad? Ese sería nuestro saldo, eso es lo que le tenemos que cobrar al cliente Moviestrella. ¿Verdad? Entonces, el documento por cobrar es un activo que disminuye al haber. Luego tenemos el día 28, que vienen 3 transacciones. Una nos dice, Moviestrella le hace un abono del 50% del saldo adeudado del servicio del día 22. Entonces, vámonos para ver. Hace otro abono, Moviestrella. Nos sigue abonando Moviestrella. ¿Ah? Moviestrella es un cliente que nos va a abonar. Entonces, va disminuyendo ese documento por cobrar, ¿verdad? Aquí teníamos 734, pero nos abonaron 183 y ahora nos hace un abono del 50% de lo deudado. Si nos hace un abono, ¿qué quiere decir? Estamos recibiendo
Dinero es un dinero que nos abona un cliente. ¿Y producto de qué? De un documento por cobrar, ¿verdad? Que le tenemos a él. Entonces también usamos nuestra cuenta documento por cobrar. ¿Qué estamos recibiendo? Dice el 50% de lo adeudado. ¿Cuál es lo adeudado? ¿Cuánto me debe a mí Moviestrella al 28 de febrero? Bueno, 734 menos lo que ya me abonó por aquí, ¿cierto? Eso es lo que me debe Moviestrella. De eso, ¿me abona cuánto? El 50%. ¿Ah? No me dice el 50% de la deuda, porque si fuera el 50% sería la mitad de esto. Me dice el 50% del saldo. ¿Y cuál es el saldo? La cuenta por cobrar, o en este caso, documento por cobrar original, menos cualquier abono que haya existido. Y el único abono que existió fue el del 25 de febrero. Entonces, 734,500 menos los 184, de ese saldo me abona el 50%, que serían 275,437,5. Estoy recibiendo dinero. El dinero es un banco, es un activo banco que aumenta al debe y disminuye, ¿verdad? Mi documento por cobrar, porque ya no me va a deber 734,500, sino que también le voy a restar, va a disminuir ese documento por cobrar en 275,437,5. Disminuye un activo. ¿Dónde disminuye el activo? Al haber. El mismo 28, porque en una fecha se pueden dar diferentes transacciones, dice que la empresa o que el señor, en este caso Héctor Blanco, le paga al asistente el salario de la quincena. Ya él me prestó el servicio, ya yo devengué ese salario, entonces puedo tocar resultados. Resultados se toca con gastos o ingresos, ¿verdad? Nuestro estado de resultados. ¿Qué es pagarle el salario o qué se refiere el salario? Es un gasto por salario. ¿Está aumentando ese gasto o disminuyendo? Aumenta porque antes no tenía ese gasto por salario, ahora sí lo tengo y sería en 175,000. El gasto aumenta al debe. ¿Verdad? ¿Y de dónde salen los recursos para pagar ese gasto por salario? Bueno, del banco. Nuestro banco es un activo. ¿Y qué le pasa a la cuenta bancaria cuando yo pago salarios, cuando pago cualquier gasto? Disminuye. ¿Y dónde disminuyen mis activos? Al haber. Entonces, 175 al haber. Y por último, tenemos la cancelación de los servicios públicos. Dice que se cancela agua, luz, teléfono, internet. Y me dan los montos individuales, ¿verdad? ¿Qué es el agua? ¿Qué es la luz? ¿Qué es el teléfono? ¿Qué es el internet? Entonces, gasto por agua, gasto por luz o electricidad, gasto por teléfono y gasto por internet. A veces aparece una sola cuenta que se llama servicios públicos, ¿verdad? Pero a mí me gusta más hacerlo por separado. Y luego dicen que todos esos gastos tienen el IVA.
puedan que no, ¿verdad? Dependiendo de la legislación ahí, también pueda que no, pero aquí sí tienen el IVA por pagar. Siempre el IVA va en el mismo lado de la transacción que la origina. Y tenemos los gastos. Agua, luz, teléfono, internet son gastos porque los consumí, los devengué en el mes, ¿cierto? No es que me duran ahí. Sigo teniendo la electricidad, pero luego vuelvo a gastarla del mes siguiente, en este caso mes de marzo y así sucesivamente. Pues tengo 15,000, tengo 86,000 de luz y tengo 75,000 de teléfono y tengo 65,000 de internet. Todos dice más el 13%. Entonces, bueno, podemos hacerlo aquí con fórmula. Sumamos 15, sumamos 86, sumamos 75. Todo eso por el 13%. ¿No? Y tenemos nuestro IVA por pagar. Todo se cancela, dice, ¿verdad? Entonces, sale de nuestro banco. ¿Qué cancelamos? Bueno, todo, los gastos y el IVA, ¿verdad? El IVA lo podemos poner en una sola cuenta porque después a la hora de hacer nuestra mayorización del IVA, lo podemos poner todo junto. Y aquí tenemos todos los asientos relacionados con mi ejercicio 2 de Héctor Blanco.